Entonces, aproximadamente hasta el siglo XIX no existía un sistema monetario que estuviera bien estructurado. El método de intercambio siempre había sido, por ejemplo, el oro, los metales preciosos y sin una estructuración clara. Y a pesar de eso, les funcionaba muy bien desde tiempos antiguos. Es más, desde antes del antiguo Egipto, el oro siempre fue el mayor método de intercambio entre otros metales y piedras preciosas. Pero es bueno resaltar algo, y es que si funcionó desde antes del antiguo Egipto, es por algo. Ahora, aprovechando un encuentro científico en 1867, el emperador Napoleón III organizó en París una conferencia monetaria internacional con los nacientes banqueros de esa época para buscar alternativas. Allí se aprobó una recomendación no vinculante que propugnaba la adopción de un sistema monetario mundial que fuera basado en el oro. A pesar de que solo movían oro, lo querían regular. Lo que querían era que el oro costara más o menos lo mismo entre los diferentes países y así lograr un mercado más coherente. Lógicamente, lo primero que se comenzó o que empezó a comercializarse fue armamento. Obviamente, preparándose para una posible guerra o un posible enfrentamiento, el cual sucedió posteriormente, conocido como la Primera Guerra Mundial. Ahora, el sistema monetario internacional quería establecer algunas reglas, algunas normas, brindar un sistema de pagos internacional que fuera basado en oro, pero que fuera homogéneo, porque tiempo atrás algún artículo cualquiera podía costar una cantidad de oro y al otro día costar una cantidad totalmente diferente de oro. Lo que querían era regularlo y estandarizarlo. Y se estableció, en ese caso, un mecanismo para establecer y mantener las tasas de cambio en oro. Esto claramente ayudaba a que la industria lograra expandirse y muchos se apalancaron, obviamente, con las necesidades de la Primera Guerra Mundial. Lograron equilibrar pagos internacionales estableciendo un término de convertibilidad de divisas, haciendo un patrón que era determinado por el oro. Su modo de operación de los mercados era establecer divisas que fueran paralelas, pero que tuvieran la misma paridad del oro. Y durante muchos años funcionó muy bien. Desde entonces, casi todas las divisas tenían relación con el peso del oro. En Estados Unidos, la onza costaba aproximadamente 20,67 y se mantuvo así por mucho tiempo. Todo esto tenía grandes ventajas al mantener el oro en su tasa de extracción un promedio estable y la volatilidad del oro mantenía el mismo valor. Tuvo baja inflación e impulsó la industria en los años 20. Ya en 1922, en Génova, Italia, se trató de equilibrar más el sistema después de la guerra, pero seguían manteniendo esa paridad o ese patrón oro. Lo que querían, en este caso, era agregar más reglas para afianzar la economía que ya era muy saludable, intentando que el intercambio se mantuviera con las reglas que establecieron en 1867 y que se mantuviera también la paridad, obviamente, con el oro. En esta época, el mercado era armónico, coherente. Se generaron nuevas divisas, pero comenzó a presentarse
la devaluación por la alta producción de lo que ustedes ya saben, del papel, de los billetes, que no eran representados en oro. Algo muy parecido a lo que ciertos presidentes han intentado hacer durante muchos años. Esto fue rápidamente sancionado. Claramente, el primer país en hacerlo y ser sancionado fue Estados Unidos. Por esto, los países europeos lo intervinieron y le dijeron o le pidieron que demostraran sus reservas en oro para ver si lo que estaban generando en el papel si fuera lo correcto. Por esto, el sistema de Génova colapsa cuando llega la primera depresión en 1929. Luego llegó el sistema de Bretton Woods, muy conocido, donde se reunieron los grandes economistas de cada uno de los países y, claro, dieron la claridad de cuáles eran las verdaderas reservas de oro de Estados Unidos y de cada uno de los países. Ya en esta época se comenzó a reconocer al Fuerte Knox como el depósito más seguro para el oro de Estados Unidos y de varios países también, logrando darle claridad a que lo mismo que tenían en papel fuera lo representado en el oro que tenían dentro del Fuerte Knox. Esto logró impulsar de nuevo la economía, dándole seguridad. Este sistema garantizó la liquidez y a esto se le debe la expansión de los años 50, 60 y 70. Lastimosamente, por la desconfianza generada por los Estados Unidos, los países europeos le exigían los pagos en oro y las reservas obviamente de oro comenzaron a mermar, causando así el colapso del sistema de Bretton Woods, sumándole, claro está, otros factores económicos. Ya en 1971 comenzó a caer obviamente el sistema de Bretton Woods, obviamente comenzó ese declive a hacer sus retrocesos, se dañó ese sistema y para sumarle a la tragedia entró un inescrupuloso presidente que pasó a la historia por ser nefasto, el cual fue Richard Nixon. Él fue quien terminó con la paridad con el oro, cortando así con el sistema de Bretton Woods. Ese fue el comienzo del gran declive de los Estados Unidos. Desde 1973 comenzó la caída de los Estados Unidos y así dejándole el camino libre a China. Estos cambios de potencia no suceden de la noche a la mañana, no que porque ahora están sucediendo cosas geopolíticas, no, esos cambios o ese cambio de potencia lleva más de 50 años. Por ejemplo, muchos creen que esto comenzó hace poco. Eso es un gran error. Ese cambio de potencias comenzó hace mucho tiempo, más de 50 años. Si este nefasto presidente no hubiera cortado con la paridad con el oro, todavía estaríamos gozando del crecimiento económico. Y a todo esto hay que sumarle, claro, con las siguientes crisis que sucedieron, como por ejemplo la de los 80, la de las .com a finales de los 90, la crisis del 2008, la de los bonos, y la que estamos viviendo en este momento. Todas derivan de la decisión tomada por este presidente. Ahora, claro está, intentaron después reparar lo irreparable con el Tratado de Jamaica. En ese instante, el dólar valía simplemente papel. Y era representado por algo muy chistoso, que es la fe y la confianza en los bancos. Básicamente nos estaban diciendo que confiáramos en esto, en lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, que confiáramos en un ladrón. Ese sistema
es el que manejamos actualmente y es al cual ustedes se van a enfrentar. Ese va a ser su campo de batalla como traders. Con el Tratado de Jamaica es donde se genera la diferencia entre las diferentes tasas, porque obviamente es flotante. Cambia de acuerdo a la masa monetaria, la expansión de la deuda y el dinero circulante con el cual ustedes van a operar. El intercambio de monedas nacionales en el mercado internacional es lo que ustedes conocen como Forex. Entonces, ¿qué es el mercado Forex? Forex es el acrónimo en inglés de Foreign Exchange o intercambio de divisas. ¿Qué se intercambia en el mercado Forex? Dinero, así de simple. Las divisas son compradas y vendidas libremente en el mercado. Esta transacción involucra la compra y venta simultánea de dos divisas. Por ejemplo, ustedes cuentan con información de que el euro va a subir de valor o que el dólar se va a devaluar. En este caso, lo que vamos a hacer es comprar el par euro-dólar. Cuando ustedes compran el par euro-dólar o EUR-USD, lo que en realidad están haciendo es comprar euros y vendiendo simultáneamente dólares. Ahora, vamos a hablar del volumen. Más del 80% del volumen en el mercado Forex es generado en lo que se conocen como los siete grandes pares, que son el dólar americano, que es el USD, el euro, que es el EUR, la libra esterlina, que es el GBP, el franco suizo, que es el CHF, el dólar canadiense, que es el CAD, el dólar australiano, que es el AUD, y el yen japonés, que es el JPY. Bueno, vamos a hablar de los beneficios del Forex. Primero, liquidez. El mercado de divisas es por mucho el mercado más líquido del mundo, con más de 4 trillones de volumen diario. Es un mercado de 24 horas. Ustedes pueden abrir o cerrar posiciones las 24 horas del día. Otro beneficio es el tema del apalancamiento. Esto nos permite operar grandes cantidades de dinero con un pequeño depósito en margen. Algunos brokers ofrecen apalancamiento de hasta 400 a 1 y hoy en día también hay unos que ofrecen hasta 1000 a 1. Obviamente, esa cifra de apalancamiento es ridícula, jamás aconsejaría a alguien que opere más allá de 400 a 1, pero ya sabemos que tenemos esa clase de apalancamientos tan altos. ¿Eso qué quiere decir, por ejemplo, un apalancamiento de 400 a 1? Ustedes pueden controlar una posición de $100,000 con únicamente el 25%, o sea, aproximadamente $250. Esto a la vez nos permite mantener nuestro capital de riesgo al mínimo. Significa que no va a poner una operación de un lote completo con simplemente $250, porque necesitaremos solo un pequeño movimiento del precio en nuestro contra para liquidarnos. Es algo que hablaremos más adelante. Ahora, otros beneficios del Forex, que son los bajos costos de transacción. El mercado de divisas es considerado uno de los mercados financieros con más bajos costos de operación. La mayoría de los brokers cobran basados en los siguientes dos esquemas. Uno es el spread. Los brokers cobran un diferente precio para operaciones tanto de compra como de venta, y esta diferencia es la que se queda al broker como comisión. Otros brokers cobran dos comisiones, tanto el spread como otras comisiones adicionales. La mayoría de los brokers en este esquema cargan una comisión, pero suelen tener un spread muy, muy pequeño. Tanto que incluso los costos de transacción pueden ser menores que los brokers que solo cargan únicamente el spread. Ahora, vamos a hablar
otro beneficio del Forex, que es el capital de riesgo al mínimo, lo más pequeño a veces a diferencia de otros mercados. Entonces, se requiere menos capital de riesgo que en otros mercados. Es más, existen algunos brokers que permiten la apertura de cuentas con tan solo $1. Pues obviamente no se va a hacer eso, pues con $1 no vamos a generar nada. En promedio, la inversión mínima suele ser de $300. Por supuesto, no podemos esperar a hacer una fortuna de este capital, pero definitivamente nos puede servir para adentrarnos en el mundo del mercado sin arriesgar mucho capital. Otro tema son las operaciones especializadas. Entonces, la liquidez del mercado nos permite operar solo algunas divisas, las de mayor volumen. Alrededor del 85% de las transacciones ocurren en las 7 divisas grandes que yo mencioné anteriormente. Esto nos permite seguir a detalle y conocer cada instrumento mucho mejor. Ahora, otro beneficio, podemos operar desde donde sea. El hecho de que las transacciones no tengan un lugar físico donde todas ocurren, nos permite hacer operaciones en cualquier parte del mundo. Solo necesitamos o un teléfono o una conexión a Internet donde podamos tener acceso a nuestro broker. Ahora vamos a hablar un poco de este tema de los brokers. El objetivo principal de un broker es juntar a los compradores y a los vendedores de una moneda. Es decir, son intermediarios. La mayoría de los brokers no cobran comisiones, sino que obtienen sus ganancias del spread. Existen dos tipos de brokers. Uno que es llamado creador de mercado, llamados market maker. El broker en este caso es la contraparte de todas las operaciones hechas por los operadores. ¿Qué quiere decir? Cuando un operador abre una operación, el broker abre una operación contraria. De esta manera el broker se puede cubrir. ¿Qué quiere decir? Si tú pierdes, el broker gana. Y si tú ganas, el broker pierde. ¿Listo? Por eso, normalmente tratamos de evitar esta clase de brokers market maker. Estos market maker normalmente son los que cobran únicamente spread. Y su spread normalmente es amplio y manipulable. ¿Qué quiere decir? Que en momentos de volatilidad, ese spread puede aumentar de un momento a otro y dañar nuestra operación. Ahora tenemos el otro escenario del otro broker, que son sin mesa de transacción, o también llamados No Dealing Desk o SM. Este tipo de broker solo conecta a los operadores con los bancos a través de una red de comunicación electrónica. Por eso se llaman ECN, que significa Electronic Communication Network. En este caso, el broker no abre ningún tipo de operación. Este es el tipo de broker que carga tanto una comisión como el spread, pero el spread tiende a ser pequeño, no se mueve, no es manipulado y normalmente es una mejor forma de operar o nos brinda una mejor forma de operar por la sencilla razón de que a esta clase de broker no le importa si tú ganas o si tú pierdes, porque simplemente ellos ya cobraron su comisión, a diferencia del market maker, que para él sí es más importante que tú pierdas para poder ellos obtener ganancias. Listo. Vamos a hablar, por ejemplo, de principios básicos como son los códigos ISO de las divisas. Entonces, en las divisas, como en otros instrumentos financieros, es mucho más práctico escribirlos en códigos estandarizados. En este caso, la Organización de Estandarización Internacional ISO desarrolló lo que se conoce como los códigos ISO para las divisas. Estos códigos están formados por 3 letras. Las primeras 2 representan una abreviación del país de la moneda. La última letra representa la primera letra del nombre de la moneda. Entonces, los pares también pueden ser llamados por sus apodos. Anteriormente tenían varios apodos las divisas. En este caso, por ejemplo, el dólar americano es el USD,
Se le llamaba el greenback o el buck, el euro, que es el EUR, la libra esterlina, que es el GBP, que también lo llamaban el cable, el franco suizo o el CHF, que es el Swissy, también le llamaban de esa manera, el dólar canadiense, que es el CAD, también lo llamaban el Luni, el dólar australiano, que es el AUD, y lo llamaban el AUSI. Y también está uno de los más relevantes, que es el yen japonés, que es el JPY, que lo llamaban el YAP. Ahora vamos a ver lo que son las cotizaciones directas y las cotizaciones indirectas. ¿Listo? Entonces, cada divisa puede ser cotizada directa o indirecta contra otra divisa. La mayor parte del tiempo es contra el dólar americano, que es el USD. La cotización directa, ¿qué quiere decir? Es la cantidad de moneda local necesaria para comprar una unidad de la moneda extranjera, comúnmente el dólar americano, el USD. La cotización indirecta es la cantidad de moneda local que se recibe cuando una unidad de la moneda extranjera se vende. Para simplicidad o para simplificar esto, la mayor parte del tiempo el dólar americano, o sea, el USD, es la moneda extranjera. Entonces, para los 7 pares principales tendríamos algo así. Para pares, por ejemplo, con cotización directa serían dólar contra yen japonés, o sea, dólar americano contra yen japonés, que sería USD JPY. Sería también el USD contra el CAD, que sería el dólar americano contra el dólar canadiense. También tendríamos el USD contra el CHF, que sería el dólar americano contra el franco suizo. Y para las cotizaciones indirectas tendríamos algo así, que sería el euro contra el dólar, que sería el EUR contra el USD. Tendríamos la libra esterlina contra el dólar americano, que sería el GBP contra el USD. Y el dólar australiano contra el dólar americano, que sería el AUD contra el USD. ¿Listo? Ahora, vamos a ver la cotización base y la cotización, o la moneda base y la moneda contra. La primera divisa de un par es siempre llamado la divisa base. La segunda o el segundo par es llamado divisa contra. Las cotizaciones de los pares siempre están expresados en unidades de la moneda contra. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes están en un gráfico y ven el eje del precio, todo lo del eje del precio está representado en esa moneda contra. Que esa moneda contra es la que con la que puedes comprar una unidad de la moneda base. Un tip, por ejemplo, el euro es siempre la moneda dominante contra todas las demás divisas. Todos, escuchen, todos los pares que involucran el euro se identifican con que el euro siempre va a ser la moneda base. Por ejemplo, cuando estamos hablando euro-dólar, el euro siempre va a la izquierda como moneda base. Entonces sería EUR contra USD, EUR contra JPY, EUR contra el franco suizo, que es el CHF, etcétera. La siguiente moneda en la jerarquía es la libra esterlina, que es el GBP, que siempre va a ser la moneda base menos cuando está contra el euro. Recuerden, la primera es el euro y la segunda en la jerarquía es la libra esterlina. Entonces, cuando ustedes vean otra moneda o quieren comprar otra moneda frente a la libra esterlina, tienen que tener en cuenta que la libra siempre va a ser moneda base. ¿Listo? Regálenme un segundo y ya les explico algo.
Me confirma si ya están viendo mi otra pantalla. Sí. Perfecto. Entonces, para aclarar, observen acá el par. Tenemos el euro dólar, el euro contra el dólar. A ver si logré hacerlo entender. En el euro dólar, ¿cuál es la moneda base y cuál es la moneda contra? La base es el euro. ¿Cómo haces el euro? Y la moneda contra. Dólar. El dólar. Listo. Entonces, lo que tenemos acá en el eje del precio está representado en ¿qué? Dólares. Dólares. Excelente. ¿Qué quiere decir? Entonces, si en la gráfica el precio sube, ¿qué significa? Que el dólar está subiendo. ¿Qué, perdón? Otra vez. Que el dólar está subiendo. El euro está subiendo más que el No, dólar. el dólar. Se puede interpretar de dos formas, o que el euro se está valorizando contra el dólar, o que el dólar está perdiendo fuerza, o para simplificarlo simplemente, que se necesitan más dólares para comprar un euro. Y si en la gráfica baja, ¿qué quiere decir? Menos dólares para comprar un euro. Exacto, se necesitan menos dólares para comprar un euro, que se puede interpretar de dos formas, dependiendo pues obviamente de lo que está sucediendo económicamente, o que el dólar se está devaluando frente al, el euro se está devaluando frente al dólar, o que el dólar está ganando mucha fuerza. ¿Listo? Hasta ahí está claro. Perfecto. ¿Dudas hasta acá sobre lo que vimos hoy sobre el Forex? Vamos a ver otro ejemplo por acá, para ver si eso quedó claro. Vamos a ver esto. Acá tenemos el dólar y el franco suizo. ¿Cuál es la moneda base y cuál es la moneda contra? La base es el dólar. La Muy contra bien. el franco suizo. Muy bien. Entonces lo que tenemos acá en este eje del precio es que, Franco suizo. muy bien, franco suizo. Vuelvo y repito, así suena redundante. Si en la gráfica sube, ¿qué significa? Se necesita más francos suizos para Más comprar un dólar. francos. Ajá. Muy bien. ¿Y si baja? Se necesitan menos francos suizos para comprar el dólar. Clarísimo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de eso trata el mercado Forex. ¿Qué es lo importante de entender el mercado Forex? Que el mercado Forex, como lastimos anteriormente, esto ya no lo sostiene un activo sólido detrás de él como lo era anteriormente el oro. Es entender que el movimiento del mercado Forex depende de la masa monetaria y la expansión de la deuda y de todo el dinero circulante que está por ahí. Entonces, eso es lo que mueve ya esto. Ya no lo mueve el oro, ya no lo mueve un activo sólido detrás de él. Esto ya es un sistema que, entre comillas, es flotante por ese tema de que realmente lo que lo está moviendo es deuda. ¿Listo? Pero es el mercado más líquido por encima de todos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Lucas, buenas noches para todos. Muy buena noche. Estoy haciendo el ejercicio de la fractalidad y me encontré con el par franco suizo contra el dólar, o sea, al contrario. ¿Qué interpretación se le puede dar ahí? Eso contra el dólar, no, está mal escrito. Es dólar contra franco suizo. Simplemente, si tú lo copias al revés, te va a aparecer la gráfica invertida. Sí, así me pasó. O sea que no es el derecho, pero sí aparece. No, no, es la misma. O sea, tú vas a ver que la misma gráfica al revés, pero está mal escrito. O sea, es dólar contra franco suizo. Si tú lo escribes como franco suizo dólar, lo único que va a suceder es que vas a ver la gráfica al revés.
Sí, porque traté de hacer el ejercicio que miramos con la fractalidad y que entonces no tenía claro ese tema de la interpretación. Pero según lo que dices ahora, entonces el base siempre va a ser el dólar. ¿Cómo es? El base por el... Se me fue la paloma. Es que Contra el chicos, contra. les voy a dar un truco con ese tema. A ver, el marcapasos, toda la vida tiene un marcapasos, ¿cierto? En la música hay un marcapasos, normalmente el marcapasos, normalmente la percusión. En general en el universo siempre hay algo que tiene un marcapasos. En el mercado de divisas, el marcapasos es el dólar. Ya les voy a mostrar a qué me refiero. Esto que están viendo acá es el índice del dólar. Lo voy a colocar acá sobre esto. ¿Qué logran observar? Lo de arriba es el índice del dólar, lo de abajo es el dólar contra el franco suizo. ¿Qué notan? Que hay correlación. Muy similares, idénticos. Tienen una correlación. ¿Por qué? Porque el marcapasos en estas dos es el dólar. Observen que el dólar es el dólar contra el franco suizo. Ahora supongamos que vamos a operar donde el dólar, en este caso, es una moneda contra. ¿Qué creen que sucedería si esto pasa y pasamos al dólar como una moneda contra? Por ejemplo, como sucede en el euro dólar. Correlación negativa. Muy bien, correlación negativa. Entonces observemos, vamos a cambiar el dólar contra el franco suizo por el euro dólar. Y observemos que tendríamos la correlación negativa. Teniendo claro que el marcapasos normalmente del mercado de divisas es el dólar. Y cuando uno va a la baja, el otro va al alza. Correcto. Entonces, en este caso, pues por varias razones, si el dólar sube, ¿qué pasa con el euro dólar? Ajá. ¿Qué Baja, pasa? baja. Muy bien, baja. Y si el dólar sube, ¿qué pasa con el dólar contra el franco suizo? Baja. No, sube también. Sube. El dólar. Entonces, así ustedes pueden marcar mucho mejor sus correlaciones entendiendo que el marcapasos del mercado de divisas es el dólar. ¿Listo? ¿Alguna otra duda hasta acá, chicos, sobre el tema de la clase? O sea, profe, que la tendencia la da el dólar siempre. No es que la tendencia la del dólar, sino que el marcapasos es el dólar. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de muchos factores que sucedan con el dólar, se van a ver reflejados en todas las demás divisas. Por eso es que existe la correlación tan fuerte en este sistema. Correlación ustedes las van a encontrar en todos los activos, pero normalmente en el mercado de divisas la correlación es mucho más visible y mucho más fuerte. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos, referente a la clase? Listo, chicos. Si no tienen más dudas, si no tienen más inquietudes, nos vemos el próximo jueves, donde les voy a explicar otra estrategia para que empiecen a practicarla, como por ejemplo la que hablamos de los bandos de Bollinger, que lo ideal es que ya empiecen a hacerlo en demo, en real. Si se sienten ya con el ánimo de empezar a operar, lo pueden hacer en real
obviamente con volumen bajito, pero lo pueden empezar a hacer desde ya. Y el próximo jueves vamos a ver otra estrategia, ¿listo? Que ya es un poquitico más swing, o sea que el movimiento es un poco más largo, ¿listo? Bueno, chicos, ojalá repasen esta clase porque en la próxima ya vamos a ver cosas un poco más profundas del mercado para saber cómo operar, por ejemplo, qué es el volumen, qué es el PIB, cuánto se gana o se pierde dependiendo del deslizamiento del precio hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de los PIBs. Entonces, por favor, repasen esta clase para que tengan muy claro lo que vamos a ver en la siguiente. ¿Ves? Bueno, chicos, sin más, que descansen y que pasen una feliz noche. Feliz noche, Lucas. Gracias. Gracias. Bien, profe. Muchas gracias, profe. Chao. Gracias.